Hola podescuchas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Papá en Apuros. Hoy día 8 de febrero hemos amanecido de esos días en los que si el tiempo fuera persona le dabas una torta. Hemos tenido lucha todos los padres hoy porque hemos podido ir casi todos sin lluvia, pero luego pues, le ha dado por venir lluvia, viento, sale el sol, en fin, una locura. Venga, comencemos con el podcast. La anécdota de la semana. Una anécdota que se la dedico a Alfredo, @minipunk, que si no lo conocéis, aquí en León es el internauta por antonomasia. Es un gran amigo, siempre me ha ayudado y hemos charlado cuando hemos podido. Y el otro día iba yo paseando en lides de siestero, o sea, para que echasen esa siesta tan reparadora que les encanta a los más pequeños, pues por la calle les gusta muchísimo y duermen plácidamente en su cochecito todavía. ¿Qué pasa? Que yo siempre voy casi como en una burbuja, así, atento a todo, con un auricular y el otro quitado, para, por si acaso ocurre algo, ¿no?, a mi alrededor, y hay que estar atento con los niños según vas paseando. Pero sí que es verdad que entre el frío que ya se iba pasando, ya que había hecho un montonazo de kilómetros, aunque no lo sepas, Alfredo, había hecho un montonazo de kilómetros andando, y ya estaba de camino regresando a casa, y claro, iba con el auricular puesto, los guantes, y dentro de los guantes los guantes están dentro de unas manoplas que se agarran al manillar del carro para ir más calentito. Que no hacía mucho frío ese día, pero es que me quiero curar de espantos porque he pasado mucho frío paseando. Daos cuenta que igual son 2 horas de paseo. Y depende del momento del día, pues aquí en León bajan las temperaturas o la sensación térmica es mucho más baja de la que parece que ponen en los termómetros, ¿vale? Pues en ese momento yo iba andando por la calle, ahí a las 5 y pico de la tarde, y de esto que me llega un mensaje por WhatsApp y me dice: quítate esos guantes, friolero. Y yo, ¿what? Digo, ¿hay alguien que me está viendo? Y claro, era Alfredo, ¿no? Y de esto que lo curioso fue es que mi sensación era aquella de que veías en las cámaras ocultas, que la gente rápidamente miraba alrededor a ver si veía a alguien, ¿no? O alguien les estaba grabando, observando. Y en ese momento me sentí igual. Me paré, menos mal que era una plaza, y estaba pues completamente solo y dando vueltas sobre sí mismo pensando: ¿dónde está este tío? ¿Dónde está este tío? Bueno, pues Alfredo estaba trabajando, y de esto que debió de parar acto seguido después de verme, ya que yo debí cruzar pues una calle mientras él pasaba con el coche. Y claro, rápido pues me mandó luego un mensaje diciéndomelo. Pero sí, iba en una burbuja y yo creo que no me iba a enterar, aunque fuera taxi o bombero o lo que fuese. ¿Por qué no? Iba pasando los críos y la anécdota esa, ¿no? Esa sensación que tuve como si estuvieran observándome con una cámara oculta en medio de León. Venga, vayamos al tema principal del podcast de hoy. A raíz de un comentario que tuve por Instagram, sí que es verdad que tras ya más de 12 años divulgando el podcasting, aconsejando de forma dirigida, porque antes escuchaba podcast, pero desde hace 12 años sí que es verdad que desde que abrí la podcastfera.net fue como un punto de inflexión y me puse a lo que decían en aquel momento evangelizar el podcasting a diestro y siniestro. Y desde aquella siempre he promulgado el tema de que siempre hay tiempo para un podcast. Más allá de que te guste una u otra temática, que siempre habrá una temática que te guste, eso por seguro, y más ahora que cada vez hay más y más tipos de podcasts a los que poderte suscribir y escuchar. El tiempo es lo que nos falta a todo el mundo. Y gracias a Natalie, un saludo Natalie si me estás escuchando esta vez, pues me dio que pensar que tras 12 años seguimos con lo mismo. Y claro, el podcast, aunque ha ido evolucionando y cada vez las marcas y las empresas se dan cuenta de que es un formato muy goloso, ¿no?, para monetizar, lo que llaman, ¿no?, lo que sería ganar dinero con ello, poder montar modelos empresariales y de negocio,
basados o por lo menos ayudados en el podcast, con el podcasting. Siempre pasa lo mismo y sigo viendo cómo la gente, observando cómo la gente pues deja el podcasting a un lado, quizá por desconocimiento, quizá porque es un formato que pues no sé, no termina de calar tanto, ¿no?, como el audiovisual que pueden ser los vídeos. Yo lo entiendo porque el cerebro del ser humano es así, ¿no? Le gusta mucho más ver y escuchar a la vez que solo escuchar. Pero sí que es verdad que ese comentario que tuve de es que no tengo tiempo para escucharte, por ejemplo, ¿no?, en este podcast, da lo mismo, porque este podcast tampoco lo hago, ¿no?, para ganar un montón de oyentes ni nada por el estilo, pero sí que hizo abrir un poquito el abanico, ¿no? Y si no me escucha a mí, a lo mejor que quizá diga cosas relacionadas con la paternidad, con cómo llevar a los niños, si estamos los dos, ¿no?, inmiscuidos en estas tareas, a lo mejor, pues en otro tipo de temática quizá le cala más, porque yo sé que esto de hablar de cosas de padres y mira lo que vive este tío, pues igual a muchos pasan de ello porque es como un run run todos los días. Ya paso demasiado, ¿no?, como para escuchar a este tío, pues parecido, ¿no? Sin embargo, hay un montón de otras temáticas que estoy seguro que podrían calar. Y en cuanto al que no haya tiempo para escuchar, es que es justo este formato de medio de comunicación el único que yo creo que sí que puedes sacarle un tiempo en cualquier momento, siempre y cuando pues no tengas quizá alguna deficiencia auditiva que te lo impida, que es que incluso conozco a gente que tiene problemas auditivos que han luchado por el podcasting. JJ, un abrazo enorme. ¿Qué más? Pues el tema está en que yo he estado observándome, ¿no?, y la escucha de podcasting que he hecho durante todos estos años ha variado muchísimo, desde mis inquietudes a mi tiempo, a no sé, incluso mis labores a la hora de generar podcast, ¿no? Lo que sí que os aseguro es que hay tiempo para escuchar un podcast. Vamos a hacer un barrido rápido, ¿no? Pues te levantas por la mañana. Quizá lo que más te apetezca es escuchar las noticias. Pues yo aconsejo que en este momento, incluso más ahora en la pandemia, no se pongan las noticias generalistas, porque es que ya sabemos todo lo que nos van a decir. Quizá necesites por tu trabajo escuchar esas noticias, pero hay muchos podcasts que te dan noticias mucho más importantes a la hora de poder saciar las inquietudes y comunicar cosas que a lo mejor nos interesan más. Momentos del inicio del día. ¿Que tienen niños? Pues seguro que no, que con tener la tele ahí de fondo a lo mejor para que se distraigan o algo mientras los vistes y tal, bueno, en mi caso, porque claro, yo aquí tengo una jauría y quizá no, pero a lo mejor pues luego tienes un momento para arreglarte en el baño, o a lo mejor vas en coche al trabajo. Yo, por ejemplo, en bicicleta, que voy en bicicleta y escucho un podcast mientras voy en bicicleta tranquilamente. Siempre hay un momento del día en el que seguro que puedes sacar partido a ese tiempo que siempre digo que debe ser un recurso. Es que esto me recuerda a un podcast que grabé referido a cómo sacar al tiempo como recurso y no como un lastre, ¿no?, que tenemos día a día. Vale, seguimos a lo largo del día y quizá en el trabajo pues hay gente que no pueda y otras que sí. Y tienen podcast para ello. Que necesitas alegría, pues hay de humor. Que necesitas información, pues lo he dicho, incluso de primera mano. Ahora mismo en la pandemia con la ONU está muy bien informarse poco a poco de cosas que son un canal oficial de información sobre este tema. Y así, porque estamos ahora mismo inmiscuidos en esta pandemia, pero bueno, que hay de todo. Y según va avanzando el día, pues lo mismo, ¿no? Vas haciendo a lo mejor las tareas de la casa y antes ponías la radio quizá, que no digo yo que sigas poniéndola, ¿no? Pero bueno, yo prefiero poner las cosas que me interesan o que me importan ahora mismo. Así como todos hemos ido dejando al lado la televisión convencional por plataformas de streaming, porque nos gusta ver cosas que nos entretengan y lo que queremos ver, no lo que nos pongan. Pues en el podcasting ocurre lo mismo. Es verdad que la primera curva de aprendizaje a la hora de inmiscuirse en el podcasting es un poco difícil porque te puedes encontrar mucha mierda a la hora de escuchar podcasts que igual te desilusionan porque empiezas a escuchar y se oyen fatal, o porque se van por las ramas. Yo escucho podcasts que es de gente que tiene muchísimos seguidores y para decir quizá
5 minutos de un tema están hablando 40 de otro y dando giros, despistando a la gente, pero es así. De todas formas, para toda la gente que no tenga tiempo y que a lo mejor, esto es una idea, a lo mejor quiera meterse en esto de escuchar podcast y necesita un pelín de consejo, una ayuda, algo que pueda permitir sacar más partido a la escucha de los podcasts en vez de meterse en el mar, ¿no? Sin saber nadar, pues yo ahora mismo os puedo recomendar que está tan de moda Telegram por el tema de WhatsApp, que seguro que casi todos tenéis Telegram. Pues vais al grupo de Telegram de la Asociación de Escuchas de Podcasting. Somos poquitos, somos menos de 100 ahora mismo, pero es un grupo muy chulo porque ni se arma mucho alboroto, ni es de esos grupos que están todo el rato metiendo información y charlando, ¿no? Sin embargo, en cuanto se dice algo, se pide algo y hay que mover para ayudar a alguien, ahí están todos. Y os lo aconsejo, buscad en el buscador de Telegram Asespod, terminado en D, o si queréis es telegram.com/Asespod. Y meteos ahí, cogéis y preguntáis, oye, que recomendadme quizá algún podcast de tal o de cual. Y es que os aseguro que es que os van a ayudar. Bueno, yo estoy metido, si yo os puedo ayudar, os ayudaré. Así que nada, siempre hay tiempo para un podcast, escuchad e informaros bien, meteos en el grupo de Asespod y siempre escuchad podcast, que siempre hay un espacio de tiempo, incluso fijaos yo mismo, ¿no? Que es que me quedo sopa. El ritmo de vida que tengo, ¿os acordáis del podcast que grabé hace un par o 3 episodios sobre mi ritmo de vida? Pues fijaos cómo será que la gente dirá, es que este tío no tiene tiempo para nada, no tengo tiempo ni para ver WandaVision, que me quedo sopa a mitad de serie. ¡Fricazo! Es así, no tengo tiempo ni de eso. Así que nada más, como siempre os digo, compartid el podcast, comentad, sacar jugo a esto del podcasting, preguntadme lo que queráis, suscribíos si no estáis suscritos, que voy a tener que poner también cómo uno se puede suscribir y que les llegue los podcasts y se descarguen sin nada, porque después de 12 años yo creo que la gente necesita volver a recordarles cómo es, sobre todo las nuevas generaciones, me estoy dando cuenta de eso. Muchísimas gracias por escucharme, un saludo y hasta luego. Podéis contactar con Un Papá en Apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día, unpapaenapuros@rauldelapuente.com. También podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales, @unpapaenapuros. Estamos en todas las plataformas de podcasting y para que incluyáis el programa en vuestro gestor de podcast favorito, podéis utilizar la dirección corta bit.ly/unpapaenapuros. Para que no os preocupéis, toda la información sobre el podcast se encuentra en unpapaenapuros.rauldelapuente.com y también en las notas de cada episodio. Por cierto, no os olvidéis de dejar una reseña en iTunes, dar un me gusta en iVoox y compartir cada episodio en las redes sociales. Así nuestro podcast será más visible y llegará a más gente. Muchas gracias, Podcescuchas. El podcast de la ONU no. El de la OMS, el de la Organización Mundial de la Salud, que se me fue la olla.